Al fondo de un valle, donde las suaves colinas se encuentran con el horizonte, se erguía un antiguo monasterio, hecho de piedras que parecían haber sido moldeadas por el propio tiempo. Su techo de tejas desgastadas por el viento y la lluvia reflejaba la suavidad de una era lejana, y las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, estaban inmersas en la tranquilidad del lugar. Alrededor, un denso bosque de árboles altos y delgados abrazaba el monasterio, creando un refugio natural donde el mundo exterior parecía distante, casi olvidado. El sonido de las hojas al viento, un suspiro suave y constante, resonaba entre las ramas de los árboles, como si la misma naturaleza susurrara secretos antiguos a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Con cada brisa, las hojas danzaban en el aire, creando una melodía que se mezclaba con el sonido distante de un arroyo que serpenteaba entre las piedras. El agua, clara y tranquila, reflejaba la luz suave de la luna que comenzaba a aparecer, filtrándose entre las copas de los árboles y creando una danza de sombras y brillos en el suelo cubierto de musgo. El aroma de las flores silvestres se mezclaba con el fresco olor de la tierra húmeda. Cada paso dado por los pocos habitantes del monasterio parecía resonar suavemente, como si el mismo lugar absorbiera los sonidos, haciendo que el ambiente fuera aún más silencioso e introspectivo. El monasterio parecía respirar con el ritmo de la naturaleza, una armonía perfecta entre los hombres y el mundo natural a su alrededor. Allí, en medio de la calma inmensa, el tiempo parecía fluir lentamente, como el agua del arroyo que pasaba suavemente entre las piedras. Nada parecía apresurar la vida allí, todo ocurría a su propio ritmo tranquilo, como una canción que se extiende durante horas sin prisa. El viento, a veces más fuerte, hacía que los árboles se movieran suavemente, y los sonidos de esa danza de hojas y ramas se mezclaban con el susurro del viento, creando una sensación de paz absoluta. Cerca del monasterio, el jardín comenzaba a florecer. Las flores, con colores suaves y delicados, se abrían al mundo con el toque de la brisa, como si supieran que el momento era único y tranquilo. Los pétalos de las flores se balanceaban suavemente, tocados por el viento, y la brisa traía consigo el aroma dulce y refrescante de las flores silvestres, que se esparcían por el aire, creando un ambiente de total serenidad. En este escenario, el monasterio era solo una parte de un todo, inmerso en una quietud profunda y encantadora. Era imposible no sentir una conexión con ese lugar, donde los sonidos naturales, los colores suaves del ambiente y el ritmo lento y tranquilo de la vida parecían envolver a quien estuviera allí, como un abrazo acogedor de la propia naturaleza. Y mientras la noche se acercaba, el cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves de azul y lila, creando una atmósfera serena, casi mística, que hacía que el monasterio pareciera aún más distante del mundo, preservado en un tiempo eterno y sereno. En el corazón del monasterio, en un espacio donde el tiempo parecía disolverse, había un jardín que trascendía lo común. No era solo un jardín de flores y plantas, era un lugar donde la naturaleza se mostraba en su forma más pura y encantada. El aire allí cargaba una suavidad casi palpable, como si los propios árboles y flores susurraran palabras de sabiduría y calma. El sonido de las hojas al viento, que antes se mezclaba con el murmullo distante del arroyo, ahora parecía más cercano, como una canción suave que arrullaba a los visitantes y habitantes del monasterio. Entre las plantas y flores que bordeaban el suelo, estaban decenas de campanas de viento. Colgaban de ramas altas y curvadas, hechas de metal antiguo y madera pulida, y cada una poseía una apariencia única, como si llevara consigo la esencia de un lugar distante. Las campanas no eran solo adornos, sino portadoras de melodías encantadas, que se volvían audibles cuando el viento pasaba por entre ellas. Cada una tocaba una melodía diferente, suave y misteriosa, como si cada una tuviera una historia propia que contar.
El sonido de cada campana parecía tener el poder de despertar sentimientos profundos de nostalgia y serenidad, como si, al escuchar su melodía, fuera posible vislumbrar un fragmento de un mundo olvidado. Los colores del jardín variaban entre tonos delicados de lavanda, rosa pálido y amarillo suave. Flores como lirios y lavandas se entrelazaban con ramas de hiedra, formando una alfombra natural que acogía los pies descalzos de quienes se aventuraban por allí. El aroma de las flores se mezclaba con el olor terroso de las hojas caídas y la frescura del rocío que comenzaba a formarse a medida que la tarde se desvanecía. Era una fragancia dulce, pero con un toque de misterio, como si la propia naturaleza estuviera guardando secretos que solo los más atentos podrían descubrir. Mientras el viento pasaba por entre las campanas de viento, comenzaba a formarse una sinfonía suave y delicada, como si la música fuera un lenguaje silencioso, comprendido solo por el monasterio y los pocos que allí se encontraban. Cada campana parecía tener su propia historia que contar. Una podría haber sido traída por un peregrino de las montañas lejanas, otra por un viajero de tierras tropicales, y otra más por un antiguo sabio que había viajado por desiertos olvidados. A medida que el viento tocaba las campanas, producían notas que parecían contener fragmentos de esas historias, transmitiéndolas a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. La hermana Carmen, la cuidadora del jardín, pasaba horas entre las flores y las campanas. Su mirada, suave y atenta, seguía el movimiento de las flores y el sonido de las campanas. No necesitaba hablar, pues sabía que el jardín se comunicaba de otras maneras. Sus dedos tocaban los pétalos con la suavidad de una brisa, como si quisiera aprender las historias de cada flor, de cada hoja que caía al suelo. Su corazón, tan en sintonía con aquel lugar, parecía latir al mismo ritmo de las melodías de las campanas. Y, a cada paso, se sentía más envolvida por la paz que emanaba de ese jardín. El sonido de las melodías se mezclaba con los sonidos naturales del ambiente, creando una sinfonía suave que no solo se oía con los oídos, sino que se sentía profundamente en el corazón. A cada toque del viento, las campanas de viento contaban una nueva historia, y el jardín, con su calma inmensa y encantada, parecía guardar los secretos del mundo, revelados solo a aquellos que, como la hermana Carmen, sabían escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Era un lugar donde el tiempo parecía diluirse, y donde el presente, el pasado y el futuro se entrelazaban en las melodías de las campanas, creando una paz eterna e inmutable. A medida que la noche descendía lentamente sobre el monasterio, la luz del día se desvanecía en una suave penumbra, y el cielo, ahora teñido de un azul profundo, comenzaba a cubrirse de estrellas. El jardín mágico, normalmente bañado por la luz dorada del sol, ahora se volvía aún más encantador bajo la suave luz de la luna. Las sombras de los árboles se alargaban, dibujando formas misteriosas en el suelo cubierto de musgo, mientras el viento comenzaba a cantar de forma más suave, como si susurrara secretos solo accesibles a aquellos que estaban dispuestos a escuchar con atención. Era en este ambiente tranquilo y envolvente que las campanas de viento comenzaban a tocar sus melodías suaves de manera más intensa. Cada una de ellas, movida por la brisa, parecía transmitir algo más que solo notas musicales. Las melodías no eran simples, sino cargadas de historias, como si las campanas estuvieran conversando entre sí en una lengua antigua. Sus notas flotaban en el aire, como una brisa más densa, que tocaba los corazones de aquellos que estaban allí. El sonido de las campanas resonaba de manera sutil, pero al mismo tiempo profundamente conmovedora, como una invitación a sumergirse en misterios desconocidos. Mientras la hermana Carmen caminaba lentamente por el jardín, su mirada fija en las campanas que balanceaban suavemente con el viento, sentía que algo más estaba ocurriendo.
Era como si las melodías que resonaban entre los árboles y flores contaran historias que no podían ser comprendidas con palabras, sino solo con el corazón. Las historias eran susurradas al aire, llevadas por el viento, y pasaban entre las hojas de los árboles, entrelazándose con el murmullo del arroyo y el canto distante de los pájaros nocturnos. Con cada paso dado por la hermana Carmen, el sonido de las campanas parecía intensificarse, como si ella estuviera más cerca de las historias que ellas guardaban. Las notas de cada campana variaban, algunas veces ligeras y etéreas, otras profundas y misteriosas, creando un ambiente casi mágico. Era como si las campanas intentaran contarle algo que aún no comprendía completamente. Algunas de las campanas, más antiguas, parecían más pesadas, sus melodías más largas y cargadas de una sensación de nostalgia. Otras, más nuevas, tocaban notas más rápidas y alegres, como si bailaran en el viento, transmitiendo un sentimiento de esperanza y renovación. El sonido de las campanas, en lugar de ser solo música, se convertía en un lenguaje propio, un lenguaje que solo los más atentos podrían descifrar. Cada campana parecía haber sido traída de un lugar distante, y con ella venía una historia, un recuerdo de un lugar que ya no existía o de un tiempo que se había perdido. El viento, al tocar las campanas, traía a la superficie estas historias como si fuera un mensajero, encargado de compartir con el mundo las memorias olvidadas de cada peregrino que había cruzado las puertas del monasterio. Mientras las melodías de las campanas se mezclaban con los sonidos de la noche, un misterio más profundo se revelaba en el corazón del jardín. La hermana Carmen, inmersa en la calma del lugar, sentía que algo más estaba ocurriendo allí. Las historias de las campanas eran más que simples recuerdos, eran fragmentos de algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. El jardín, con su tranquilidad y belleza, guardaba estos secretos, y, a medida que las campanas susurraban sus melodías, ella sabía que estaba más cerca de desvelar el enigma que ocultaba. El viento, suave y constante, parecía volverse una presencia aún más envolvente, rodeando el jardín y sus habitantes en una hora de serenidad y misterio. Las melodías de las campanas, ahora más claras y presentes, flotaban en el aire, trayendo una sensación de alivio y paz, como si estuvieran rompiendo barreras invisibles que se habían formado a lo largo del tiempo. La hermana Carmen, en silencio, sentía que el jardín estaba vivo, que respiraba y latía con cada historia que se desplegaba en las melodías de las campanas. Y, mientras el viento acariciaba su rostro, sabía que el misterio de las historias de las campanas estaba más cerca que nunca. El silencio de la noche era profundo, y el jardín parecía respirar lentamente, como si estuviera en perfecta armonía con el ciclo de la naturaleza. La suave luz de la luna, que ahora se alzaba completamente en el cielo, iluminaba el monasterio y sus alrededores con una delicadeza casi etérea. Las sombras de los árboles se alargaban y danzaban suavemente en el suelo, tocadas por la fresca brisa que venía de las montañas distantes. El dulce aroma de las flores en el aire se mezclaba con la frescura de la tierra húmeda y el leve perfume de las hojas que comenzaban a caer de los árboles, señalando la llegada de una nueva estación. El jardín, aunque inmerso en la tranquilidad de la noche, parecía estar a punto de revelar algo mucho mayor. La hermana Carmen, mientras caminaba entre los campanarios de viento, sentía que el aire estaba cargado de una energía diferente, como si una presencia invisible estuviera a punto de manifestarse. Sus pasos, tan suaves, parecían estar en perfecta sincronía con el suave balanceo de las campanas, cuyas melodías llenaban el ambiente con una música ligera y sutil. Ella sabía que, en ese momento, las historias de las campanas estaban a punto de desvelarse de una manera que nunca había imaginado. Mientras el viento tocaba las cuerdas de las campanas, la música que emanaba de ellas se volvía más clara y enfocada, como si las melodías se unieran en un solo flujo de notas.
Con cada toque del viento, las campanas parecían comunicarse entre sí, compartiendo algo más profundo, más misterioso. Las melodías se entrelazaban, creando una sinfonía suave, casi hipnótica. Las notas ahora parecían más completas, más llenas de significados ocultos, como si el viento hubiera revelado la clave que unía todas esas historias dispersas. El jardín, con sus flores delicadas y las campanas de viento, ahora parecía vibrar en una frecuencia diferente, como si el tiempo ya no fuera lineal. Era como si el pasado y el presente se fusionaran en ese lugar, como si las historias de los peregrinos y los recuerdos que las campanas llevaban se entrelazaran con el momento presente. La hermana Carmen, al caminar más adentro en el jardín, se sentía envuelta por esa atmósfera mágica y misteriosa. El sonido de las campanas ahora parecía más cercano, como si viniera desde lo más profundo de su propio corazón, un eco profundo que tocaba sus memorias más íntimas. Se detuvo un instante junto a una de las campanas más antiguas, cuyas notas eran largas y cargadas de una melancolía suave. La música que tocaba parecía contar una historia de largas jornadas, de montañas y ríos cruzados, de vidas que habían sido tocadas por algo más grande que ellas mismas. A medida que el viento pasaba entre las campanas, las historias se revelaban con más claridad en su mente. La hermana Carmen sabía que cada campana era un fragmento de un ser que había vivido mucho antes que ella, y cada nota que emitía traía un pedazo de un tiempo perdido, de una experiencia que aún resonaba en el universo. El jardín ahora parecía más silencioso, como si el viento y los árboles estuvieran esperando, pacientemente, que las historias se dieran a conocer. Cada campana ahora tocaba su propia melodía con una claridad impresionante, revelando los detalles de sus orígenes. Una de ellas, con un sonido agudo y rápido, parecía haber sido traída de un lugar distante, donde los vientos del desierto soplaban y las dunas se movían lentamente. Otra, más grave y profunda, parecía cargar la memoria de un lugar donde las montañas se alzaban altas, sus siluetas contra un cielo sin fin. A medida que las historias de las campanas se desplegaban, la hermana Carmen sentía una sensación creciente de pertenencia, como si cada historia, cada recuerdo, fuera parte de ella. El aire a su alrededor parecía más denso ahora, cargado de una suavidad que envolvía su ser y la hacía sentir más conectada con esas historias, más conectada con el jardín y el propio monasterio. Sabía que, en ese momento, estaba inmersa en algo más grande de lo que cualquier explicación racional podría ofrecer. Las melodías de las campanas llenaban un vacío profundo dentro de ella, como si las historias que traían la ayudaran a entender su propio viaje, sus propios recuerdos. El viento, ahora más calmado, seguía recorriendo el jardín, tocando las campanas con suavidad, y al hacerlo, parecía susurrar a la hermana Carmen que ya no solo estaba cuidando del jardín, sino que el jardín la estaba cuidando a ella. Las historias de las campanas, ahora completas y claras, se convertían en parte del aire que respiraba, llenándola de una calma profunda, de una paz que no venía de fuera, sino de dentro, como si todo eso siempre hubiera sido suyo, esperando el momento adecuado para ser recordado. Y así, en esa noche mágica, las melodías de las campanas ya no eran solo notas, sino ecos de vidas pasadas, de historias que se entrelazaban y se convertían en una sinfonía temporal. Cada campana, cada historia, ahora formaba una pieza perfecta del gran misterio que envolvía el monasterio y el jardín mágico, y, finalmente, la hermana Carmen sentía que las respuestas que buscaba siempre habían estado allí, esperando ser descubiertas. La noche seguía su curso tranquilo, pero algo estaba cambiando en el aire. El viento, que antes susurraba suavemente entre los árboles, ahora parecía bailar con más intensidad, como si la propia naturaleza se estuviera preparando para algo grandioso. La luna, ahora más alta en el cielo, lanzaba sus rayos plateados sobre el jardín,
tocando delicadamente los campanarios y haciéndolos brillar con una luz suave. Las sombras de los árboles se estiraban, tocando la tierra con la suavidad de manos invisibles, y el aroma de las flores y de la tierra húmeda se mezclaba, creando una fragancia fresca y acogedora que llenaba el aire. Cada paso de la hermana Carmen parecía más ligero, más en sintonía con el lugar. Caminaba sin prisa, como si estuviera siendo guiada por algo más grande que ella misma, por una sabiduría silenciosa que emanaba del propio jardín. El sonido de los campanarios continuaba resonando en el aire, sus melodías ahora más armónicas, como si los campanarios finalmente se estuvieran uniendo en una sinfonía única. El viento parecía más constante ahora, tocando los campanarios con más frecuencia, como si estuviera siguiendo una partitura invisible, una música que no podía ser escuchada por cualquier ser humano, pero que estaba allí, llenando el espacio con algo profundo y atemporal. Mientras caminaba entre los campanarios, la hermana Carmen sintió una sensación de ligereza, como si estuviera flotando. Los campanarios, con sus historias entrelazadas, ahora parecían más cercanos a ella, más vivos. El viento que los tocaba parecía traer consigo no solo las melodías, sino también los recuerdos y sentimientos de aquellos que habían traído los campanarios al monasterio. Cada toque del viento parecía sacar a la luz una emoción, un recuerdo de lugares distantes, de largos viajes, de encuentros y despedidas. El sonido de los campanarios no era solo música ahora, sino una conexión directa con el alma de los peregrinos que habían pasado por allí. Mientras se acercaba a uno de los campanarios más altos, de tonalidad suave y envolvente, algo peculiar sucedió. El sonido del campanario pareció intensificarse, y, por un momento, las melodías de los otros campanarios se silenciaron, como si todos los demás estuvieran esperando. La hermana Carmen sintió una ola de serenidad, como si ese momento fuera una pausa entre los mundos, una pausa en el tiempo. Era como si el viento, al tocar ese campanario específico, estuviera trayendo a la luz la sabiduría de todos los que habían cruzado el camino del monasterio. Se quedó allí, inmóvil, escuchando, sintiendo como la melodía se fundía con su propio ser, con su propia alma. El viento ya no era solo viento. Ahora era un mensajero silencioso, un portador de sabiduría que se comunicaba de una manera profunda y silenciosa, como si dijera algo que trascendía las palabras. Cada nota tocada por los campanarios parecía un susurro del universo, una respuesta a preguntas que nunca se habían hecho, una reflexión sobre el ciclo de la vida y la muerte, sobre la permanencia y la transitoriedad. El sonido de los campanarios ahora se transformaba en algo más que simples notas musicales, se convertían en un lenguaje propio, un lenguaje que la hermana Carmen comprendía de manera intuitiva, como si siempre hubiera sabido lo que cada campanario quería decir. Podía sentir los ecos de las historias en los campanarios, historias de amor perdido, de largos viajes, de promesas hechas bajo la luz de estrellas distantes. Las melodías, con sus matices y variaciones, ahora parecían contar historias de transformación, de sanación y de sabiduría adquirida a través del tiempo. La hermana Carmen sintió su respiración calmarse a medida que las melodías se entrelazaban más profundamente. No había prisa. El tiempo parecía estirado, como si el propio espacio y tiempo se desintegraran en ese momento, permitiéndole vivir cada nota como una experiencia única e inmersiva. La melodía de los campanarios llenaba el espacio a su alrededor, tocando su alma de una manera indescriptible. Sabía que esas notas eran más que simples sonidos. Eran recuerdos del pasado, pero también promesas del futuro, de algo que aún estaba por llegar, un mensaje que resonaba en el viento y en las estrellas. A medida que la hermana Carmen permanecía allí, en medio de esa sinfonía suave y envolvente, una sensación de completa paz la envolvía. No sabía explicarlo, pero sentía que todo en el jardín,
en el monasterio, estaba perfectamente en su lugar. La sabiduría silenciosa del viento, de los campanarios y de los árboles parecía guiarla, como si ella fuera parte de un gran tapiz, tejido a lo largo de generaciones, un tapiz de historias, recuerdos y sueños. Comprendió que, en ese momento, la música de los campanarios no era solo una melodía, sino una conexión con algo más profundo, algo eterno. Continuó caminando por el jardín, cada paso más tranquilo, más consciente. El viento aún tocaba los campanarios, y cada nota parecía cantarle, ofreciéndole un mensaje silencioso, una sabiduría que trascendía el tiempo. Y así, con cada sinfonía, sintió que algo dentro de sí también se estaba transformando, expandiendo, como si fuera parte de esa melodía, como si a cada toque de los campanarios, estuviera más cerca de comprender lo que realmente estaba allí, en el corazón del monasterio. El aire de la noche estaba lleno de una quietud profunda, un silencio que no era vacío, sino cargado de una energía sutil y acogedora. La luna, ahora alta y serena, iluminaba el jardín del monasterio con un brillo plateado, suavemente filtrado por las copas de los árboles, que se balanceaban con el toque gentil del viento. Con cada movimiento, las hojas temblaban levemente, creando un murmullo suave, como si la naturaleza estuviera conversando en un idioma silencioso y tranquilo, una conversación que nadie necesitaba oír, pero que todos podían sentir. Las campanas de viento, cuyas melodías se habían entrelazado a lo largo de la noche, comenzaron a resonar nuevamente, cada una con su voz única, ahora más armónica, como una sinfonía completa, una música que llenaba el aire sin prisa, sin intención de ser escuchada por nadie más que por la propia noche. Las melodías flotaban en el aire, como si estuvieran danzando juntas, moviéndose en un ballet etéreo, suave y continuo. Cada campana parecía tener un papel, una melodía propia que se fusionaba con la del siguiente, creando un tapiz sonoro que envolvía el monasterio en un abrazo reconfortante. Carmen caminaba lentamente entre las campanas, sintiendo la frescura de la noche en su piel, el aroma de las flores nocturnas, más intenso ahora, llenando el aire con una fragancia terrosa y dulce, como si la tierra respirara en armonía con el cielo. Los pétalos de las flores estaban más abiertos, como si también ellos estuvieran en sintonía con la serenidad que reinaba en el jardín. El suave canto de las campanas parecía acompañar cada movimiento suyo, cada paso que daba, como si la propia naturaleza estuviera siguiendo sus pensamientos. Pasó junto a una de las campanas más altas, cuyos toques eran más largos y profundos, reverberando suavemente en el espacio que la rodeaba. Cada sonido parecía atraer la atención hacia el momento presente, como si el tiempo se desacelerara, haciendo que cada segundo fuera más denso, más lleno de significado. El viento, que tocaba las campanas con tanta delicadeza, parecía ahora más constante, como si estuviera guiando a Carmen a través de esa noche encantada. Ella sintió que su mente se calmaba con cada toque de las campanas, sus preocupaciones y pensamientos disolviéndose como si fueran llevados por el viento. Con cada paso, percibía los detalles del entorno de una manera más intensa, como si estuviera más consciente del mundo que la rodeaba. Las sombras de los árboles danzaban en el suelo, proyectadas por la suave luz de la luna, creando formas misteriosas que parecían flotar al ritmo de la música de las campanas. El viento, ahora más fuerte, pasaba entre las ramas, haciéndolas balancearse suavemente y dejando caer algunas hojas que, al tocar el suelo, producían un sonido casi imperceptible, como un susurro. Ese susurro se mezclaba con los suaves toques de las campanas, creando una atmósfera de tranquilidad absoluta. En medio de esta calma, Carmen sintió una sensación de conexión profunda con el monasterio, con el jardín, con el tiempo que parecía diluirse en ese espacio sagrado. Sabía que allí, entre esos árboles y esas campanas, algo más grande estaba ocurriendo,
algo que trascendía su comprensión. No podía explicarlo, pero sentía que el monasterio guardaba más que historias pasadas. Estaba guardando algo mucho más grande, algo que solo podría ser comprendido por el corazón, no por la mente. Las campanas comenzaron a sonar con más frecuencia, cada melodía ahora convirtiéndose en parte de una sinfonía creciente, un crescendo que parecía reunir toda la energía de la noche, toda la calma de la naturaleza, en una única y poderosa nota. Cada toque parecía arrastrar consigo una sensación de alivio, como si, al resonar, liberara algo, una tensión invisible que estaba atrapada en el aire. La paz que Carmen sentía ahora no era solo la ausencia de ruido, sino la presencia plena de algo más profundo, algo que sabía que solo podría ser experimentado en momentos como ese. Cerró los ojos por un instante, dejándose perder en ese sonido, en esa sensación de pertenencia, como si el viento, la música de las campanas y la propia tierra bajo sus pies fueran una extensión de ella misma. El silencio que envolvía el monasterio no era vacío, sino lleno de una presencia serena y acogedora, una presencia que llenaba el espacio de tal manera que ya no era necesario decir palabras. Carmen, con el corazón lleno de gratitud y tranquilidad, continuó su caminata por el jardín, consciente de que esa sinfonía no era solo una música. Era la historia del monasterio, la historia de los peregrinos que habían pasado por allí, las memorias de tiempos antiguos y las promesas de tiempos futuros. Era una historia que se contaba en silencio, a través de la música, a través de la naturaleza, a través de la presencia de algo que, aunque invisible, era palpable en cada respiración, en cada nota tocada por las campanas. Y así, continuó caminando, sin prisa, sin preocupaciones, dejándose envolver por la melodía que ahora parecía ser una extensión de su propia alma, mientras la noche se desplegaba lentamente, llena de promesas y de paz. La noche estaba en su punto máximo, pero el primer signo del alba ya comenzaba a esbozarse en el horizonte, tiñendo el cielo con delicados matices de azul y rosa. El silencio era profundo, una quietud que envolvía el monasterio, interrumpida solo por el suave susurro de las campanas de viento, que continuaban su danza melódica, ahora más calmadas, como si estuvieran esperando algo. El viento, que parecía haberse adormecido un poco, volvió a moverse, tocando los árboles de manera suave, como si hubiera recibido una invitación para moverse más despacio, en sincronía con el ritmo de la mañana que comenzaba a dibujarse. El jardín del monasterio, cubierto por la suave luz de la luna que comenzaba a mezclarse con el brillo tenue del alba, parecía ser un mundo aparte. Las hojas de los árboles, aún húmedas por el rocío de la noche, reflejaban la luz del amanecer de manera sutil, creando un brillo suave que hacía que el jardín pareciera un lugar sagrado, en paz con el universo. Cada pétalo, cada hoja, parecía haber sido cuidadosamente dispuesto por el propio tiempo, que, en ese lugar, parecía moverse de manera más lenta, más deliberada. Carmen se acercó al jardín, sus pasos silenciosos sobre el suelo cubierto de musgo, absorbiendo la frescura de la mañana. El aire estaba más fresco ahora, con un toque de humedad que hacía que el aroma de las flores fuera aún más intenso, pero de una manera diferente, como si la fragancia estuviera más profunda, más arraigada en la tierra. Cada respiración era una experiencia sensorial, un momento de conexión con la naturaleza que parecía extenderse por todo el jardín, envolviéndola suavemente. Las campanas de viento, cuyas melodías ya eran conocidas y familiares, ahora sonaban con un tono más profundo, como si estuvieran resonando el propio despertar de la naturaleza. Carmen observaba las campanas con una sensación de reverencia, como si estuviera ante algo sagrado. Cada una de ellas, con su forma distinta y su historia única, estaba en perfecta armonía con el jardín. Era como si el propio viento, al tocarlas, supiera exactamente cuándo y cómo hacer que cada campana cantara, en una sincronización perfecta que nadie podría prever,
pero que todos podían sentir. En medio del sonido continuo y tranquilo de las campanas, se oyó un nuevo toque, más suave y delicado que los anteriores. Era como si una nueva campana, nunca antes escuchada, estuviera comenzando a cantar. Carmen miró a su alrededor, pero no vio ninguna alteración visible. El viento seguía tocando las campanas con la misma suavidad, pero ese sonido, ese toque suave, parecía venir de algún lugar distante, casi imperceptible, como si el viento estuviera trayendo un mensaje de otro tiempo o de un lugar más allá del propio jardín. Sintió un escalofrío delicado recorrer su espalda, no de miedo, sino de algo más profundo, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Las campanas continuaron tocando, pero ahora con un ritmo más tranquilo, como si estuvieran dando espacio para esa nueva melodía. El aire alrededor parecía haberse vuelto más espeso, como si la propia atmósfera estuviera esperando, a punto de revelarse de alguna manera. Carmen sintió el suelo bajo sus pies, la suavidad del musgo y la firmeza de las antiguas piedras que habían sido testigos de tantas historias, tantas mañanas. El sonido de la misteriosa campana continuó resonando en el aire, como un suspiro suave de la naturaleza, y Carmen, sin saber por qué, sintió una sensación de familiaridad. Como si esa melodía hubiera sido parte de su vida durante mucho tiempo, algo que ya había escuchado en sueños o en pensamientos, pero nunca en su forma completa, jamás tan clara. El viento seguía danzando alrededor, tocando las hojas y las flores con una delicadeza infinita, como si estuviera cuidando de cada detalle, preparando el mundo para lo que estaba por venir. Mientras el primer rayo de sol tocaba la punta de los árboles, una calma aún mayor se instaló en el monasterio. El canto de las campanas, ahora más suave y melódico, parecía ser una continuación del suspiro de la noche, un eco de las historias que habían sido traídas por los peregrinos. Carmen se sintió envuelta en una sensación de paz, como si el jardín, las campanas y el propio monasterio la estuvieran abrazando, transmitiéndole un mensaje silencioso, pero claro, que el tiempo, aunque invisible, estaba presente en todos los momentos, y que cada instante estaba guardado en armonía con lo que lo precedió. El misterio de esa nueva campana, ese toque suave y distante, permaneció en su mente, pero no la perturbó. Al contrario, la calmaba, como si formara parte de una historia mayor, una historia que ella, tal vez, estaba a punto de entender. Carmen respiró profundamente, dejando que la suavidad de la mañana y la melodía de las campanas la envolvieran, sin prisa, sin cuestionamientos, solo permitiéndose ser parte de ese momento, de ese jardín, de ese misterio. El monasterio, en su quietud, esperaba, y con él, toda la historia que se desarrollaría a medida que las campanas de viento continuaran cantando sus canciones, para aquellos que supieran escuchar. Mientras el sol comenzaba a elevarse, lanzando sus rayos dorados sobre el monasterio, la suave melodía de las campanas de viento continuaba resonando por el jardín, ahora acompañada por la tranquilidad de la mañana. La paz que reinaba en ese lugar parecía estar en perfecta armonía con el ritmo del tiempo, como si todo estuviera interconectado, formando una gran sinfonía silenciosa, capaz de calmar las almas más inquietas. Y así, la historia de la hermana Carmen y las campanas de viento encuentra su pausa, no con un fin definitivo, sino con una promesa silenciosa, que la magia, la serenidad y los misterios del monasterio seguirán desplegándose para aquellos que sepan escuchar. La melodía del viento no se apaga, solo cambia, se transforma, de alguna manera, siempre regresa. Si te ha gustado esta historia, ¿qué tal suscribirte al canal y dejar tu me gusta? Esto me ayuda a seguir trayendo más momentos de paz, serenidad y magia para ti. Que tengas una noche tranquila, envuelta por la calma y el calor de lo que es simple y bello. Que tus sueños sean suaves y llenos de momentos de reconexión con lo más profundo y sereno de tu corazón.
Buenas noches y hasta la próxima.